el deseo sexual podíamos también ponerlo como en la punta del iceberg que hablábamos antes, ¿no? Pero realmente para que nazca, ¿no?, ese deseo sexual tiene que haber una conexión emocional y esa conexión emocional hay que trabajarla. Para mí es muy importante y me encantaría que este mensaje llegara a muchos padres y madres. Cuando tenéis un hijo que consume, tenemos que ver qué hay detrás del consumo, porque el consumo vuelve a hacer otra vez el pico del iceberg. De hecho, el otro día hablando con una amiga me hizo una reflexión súper interesante, ¿no? Porque es verdad que el alcohol es la única droga por la que te piden justificación por no consumir. Es decir, tú vas a una fiesta y no te pides una copa y te preguntan, pero tú no bebes, pero ¿por qué no te tomas una copa? Increíble. Y te piden justificación. Pero hasta ese punto está normalizado, en plan, te están preguntando, pero tú ¿por qué no te drogas? Muy buenas a todos, y a todas, perdón. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Playita 0.0. Este es el capítulo 25. Hoy tenemos a Rocío Martín Pallares. Voy a leer su currículum porque es que merece totalmente la pena leerlo, porque es un currículum bastante extenso. Rocío Martín Pallares, bienvenida, 28 Gracias. años, psicóloga sanitaria, sexóloga y experta en duelo. Autónoma, ella es autónoma actualmente desde el año 2024, realizó intervención psicológica de manera autónoma en un despacho de Sevilla con población adulta y adolescente, así como terapia de pareja, servicio integral de medio abierto, terapia individual, familiar y grupal, adolescentes y progenitores, asistencia a juicio, redacción de informes. Departamento de Psicología Evolutiva y Educación, estudiante interna en la Universidad de Sevilla 2018, como formación reglada experta en duelo también, máster en Sexología Clínica, Universidad de Valencia 2022, máster Psicología General Sanitaria, Universidad de Cádiz 2021, grado de Psicología Universidad de Sevilla 2019. Después tenemos formación complementaria, curso de intervención clínica ante celopatías e infidelidades en pareja, curso de eyaculación precoz, curso trastorno límite de personalidad, curso terapia de pareja, curso trastorno ansiedad y depresión, curso prevención selectiva de los consumos de cannabis, curso tratamiento del vaginismo. También tiene violencia de género, taller de entrenamiento en la asistencia sanitaria, urgente del maltrato contra las mujeres, atención a menores, hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género, atención en crisis a mujeres víctimas de violencia de género y sus familias, violencia invisible, perspectiva psicológica en mujeres víctimas de violencia de género, y jornadas y congresos, pues también ha ido unas pocas, o sea... Sí, te lo voy a liar. La verdad que tiene un currículum muy extenso. Vamos a sacarle todo el jugo que tiene esta invitada porque de aquí se puede sacar un contenido bastante amplio. Rocío, de nuevo, bienvenida. Muchas gracias. La primera pregunta que tengo es ¿qué es ser psicóloga sanitaria? ¿Qué es ser psicóloga sanitaria? Una pregunta típica y también es interesante porque muchas veces la gente no sabe realmente cuál es la diferencia entre un psicólogo sanitario y un psicólogo clínico, ¿no? Los psicólogos clínicos normalmente son los que están en los hospitales, en los centros de salud, ¿no? En los que trabajan en el ámbito más público, ¿no? Y los psicólogos sanitarios trabajamos más en el ámbito privado, ¿no? En asociaciones, no realizamos diagnósticos clínicos, que sí hacen los psicólogos clínicos. Y bueno, mi trabajo básicamente se trata principalmente, ¿no?, de escuchar mucho a las personas, acompañar mucho, detectar sus heridas, su forma de funcionar. A mí me encanta analizar cómo funcionan las personas, porque todos funcionamos de una determinada manera. Y muchas veces también es labor de la psicóloga, ¿no?, detectar incluso las necesidades, ¿no? Porque hay gente que viene a terapia por un motivo, pero realmente detrás esconde otro, que ni siquiera esa persona No es consciente, no es consciente. identifica. Exactamente, ¿no? Entonces muchas veces vienen con un motivo y luego empezamos a rascar, como yo digo, y empiezan a salir otras muchas cosas, ¿no?, que probablemente tienen mucha relación con el motivo principal por el que vienen a consulta. La raíz, ¿no? Efectivamente, yo siempre pongo el ejemplo del iceberg, ¿no? Que un iceberg tú lo ves por encima
pero por debajo es un bloque de hielo enorme, ¿no? Entonces la persona viene a terapia por el trocito que ve por fuera, pero todo lo que hay debajo no es consciente, ¿no? Entonces uno de los trabajos del psicólogo sanitario es poder, ¿no?, hacerle ver qué es lo que hay ahí debajo, ¿no? Y qué es lo que ha llevado a que ese pico, ¿no?, salte, ¿no? Esa es como la alarma, ¿no?, de necesito ayuda. Yo tenía una pregunta, Rocío, bienvenida a la Playita 0.0. Ahora que estás hablando del pico de iceberg y del iceberg, entonces, te llega por primera vez un paciente, no sé, o sea, en un estado que está fatal, o sea, está en un momento de su vida muy difícil y destrozada, que no sabe ni cómo llegar a la terapia. O sea, ¿por dónde se empieza a ayudar a una persona Una pregunta. con un momento que llega en ese momento tan complicado de su vida y con tantas pocas ganas de vivir realmente? Por ejemplo. Es verdad que hay gente que viene muy desbordada, ¿no? Porque también se hace uso de la terapia en el último momento, que es una cosa que también desde aquí yo llamaría, ¿no?, a no exprimirnos, o sea, no tenemos que estar, ¿no?, apretando la rosca hasta el final, ¿no? Hay que pedir ayuda antes, ¿no? Porque nos merecemos, ¿no?, ser felices, y todo el mundo necesita ayuda en algún momento de su vida, esa es la realidad, ¿no? Pero es verdad que hay gente que por circunstancias diversas, ¿no?, llega ya muy saturada, ¿no?, muy mal, anímicamente fatal, incluso con síntomas graves de depresión, ¿no? ¿Por dónde se empieza? Pues principalmente escuchando. Es fundamental que la persona sienta que sus problemas me importan, ¿no? O sea, que muchas veces, ¿no?, lo típico que solemos hacer las personas cuando alguien te cuenta algo es: bueno, tú no te preocupes, que seguro que lo superas, que seguro que no es para tanto y ya verás cómo al final encuentras la solución, ¿no? Entonces es muy importante en terapia intentar evitar ese tipo de cosas, ¿no? Sino que la persona se sienta validada, sienta que su dolor realmente es profundo, porque a lo mejor para ti, pues bueno, y cada uno tiene una perspectiva del dolor diferente y de las dificultades diferentes, ¿no? Pero como mi trabajo es darle la importancia igual a cada problema que venga. Ser empática, ¿no? Sí, y validar mucho, es súper importante. Después intentar también ayudar a aclarar, ¿no? Porque muchas veces vienen y no saben realmente qué les pasa, tienen tantas cosas, ¿no? Tantos frentes abiertos, que es muy importante también ayudarla a organizar, ¿no? Vale, esto viene de la familia, esto viene del trabajo, esto viene de la pareja, si tienen hijos, pues esto viene de los hijos, ¿no? Intentar como ir estructurando un poco, ¿no? Y para mí es fundamental que la base de todos esos problemas, lo que hay debajo, yo siempre pongo un ejemplo, es tú. ¿Cómo estás tú? ¿Qué ha repercutido en tu vida para que todo eso se te vaya acumulando? ¿Cómo es tu forma de enfrentar los problemas? Porque luego hay gente que también... hay dos tipos de perfiles, que yo digo, ¿no? Así a grosso modo, ¿vale? Los evitativos y los afrontativos, ¿no? Hay personas que tratan de evitar los conflictos, ¿no?, y los van guardando en la mochila. Y luego hay personas que sí que son más afrontativas y enfrentan más las dificultades, ¿no? Ahí también es muy importante el ojo clínico y saber también con qué tipo de perfil estás trabajando, porque no es lo mismo una persona que es evitativa, que probablemente esté muy limitada por el miedo, porque la emoción del miedo limita mucho, ¿no?, que trabajar con una afrontativa que, aunque tenga miedo, le resulta más fácil. Se va a echar para adelante. Exactamente, ¿no? Entonces, principalmente es eso. Luego yo también trabajo mucho con la línea de vida. Para mí es súper importante entender todo lo que ha vivenciado esa persona. ¿El linaje familiar? Claro, o sea, todo entender cómo has funcionado tu familia, ¿no? Cómo te has sentido tú en tu familia y qué papel has desempeñado tú en tu familia. Porque hay papeles también, hay personas que también cogen papeles que no les corresponden. Entonces eso también repercute en cómo tú funcionas, ¿no? Si has ejercido un rol protector porque a lo mejor pues en tu casa había dificultades y sin querer tú cogiste un rol más maternal o más paternal, probablemente en tu vida adulta también hayas cogido ese papel y estés protegiendo y cuidando a todo el mundo y olvidándote de ti. Entonces eso también lo trabajo mucho. Eso me pasa mucho con mamis. Con las mamis lo veo mucho. Repetir patrones, ¿no? También lo veo mucho. Vamos, siguiendo por la línea de lo que estabas comentando de las emociones, del miedo, ¿no?, que has comentado. Los pensamientos y las emociones mayores de los pacientes que vienen por primera vez, que son eso, el dolor, ¿no?, el miedo. Miedo, mucha tristeza. También viene mucha gente por ansiedad. La ansiedad también está al orden del día, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces la ansiedad se camufla en otras cosas, ¿no? Hay gente que tiene ansiedad pero no lo sabe. Simplemente pues es que no me da mucha pereza hacerlo todo, duermo muy mal, tengo apatía. Es que eso también son signos de ansiedad y muchas veces no les echamos cuenta, ¿no?
pero sí que principalmente la gente viene por miedo. Date cuenta que cuando la gente viene a terapia también es por falta de toma de decisiones. Claro. Y cuando hay que tomar decisiones, pues... Si tienes miedo es muy complicado. Entonces yo digo que el miedo es una de las emociones más limitantes que existen. O sea, puedes estar triste, puedes estar enfadado, pero el miedo paraliza. Y ahí es donde hay que hacer un trabajo potente, ¿no? De poder trabajar la seguridad en uno mismo, en una misma, para que esa persona confíe en las decisiones que tome. Sí, bueno, son cosas, el tema del miedo a mí me gusta mucho una cosa que es como cuando tenemos que afrontar algo y tenemos miedo, pues cuando llegas a un punto, obviamente, depende del momento que estés en tu vida, vas a poder decir esto o no, pero que me abrazo al miedo y para adelante con el miedo. Sí, de hecho hay una frase que a mí me encanta, no sé quién es el autor o la autora, pero dice así como, si quieres algo, hazlo. Y si tienes miedo, hazlo con miedo. Eso es. ¿No? Es intentar, pues eso, a sabiendas de todo lo que te puedas imaginar. Y yo también trabajo mucho eso con mis pacientes, ¿no? La anticipación. Qué malas pasadas, malas jugadas nos pasa a la mente. Cuando anticipamos las consecuencias Predisponemos. sí, de cualquier cosa, ¿no? De cualquier acontecimiento. Yo siempre le digo que nuestro cerebro está programado para eso. O sea, nuestro cerebro está programado para salvarnos, para protegernos. Entonces siempre se va a poner en el peor lugar, la peor situación. Porque si ocurriera, tenemos que estar preparados para salvarnos, para salir de ella. Pero la realidad es que eso probablemente no ocurra, ¿no? O a un porcentaje muy alto sea difícil que lo más catastrófico que tú te estés imaginando no ocurra. Entonces también trabajo mucho eso, el controlar los pensamientos, ¿no? Porque es súper importante. Ahora vamos a hablar de eso, que seguro que el tema de los pensamientos y cómo gestionarlo. Supongo que tendrá alguna pregunta preparada, pero cerrando un poquito del miedo y lo de afrontar. Cuando se dice que cuando tenemos miedo, eso que te limita, pero que después también te protege el tenerlo, por lo que acabas de comentar, ¿no? Entonces, a ver cómo puedo poner la pregunta. ¿Cómo darle la vuelta a esa emoción del miedo y claro, convertirla en amor? No, quería comentar, ¿vale? Que realmente, no sé si lo he comentado en otro capítulo o algo, pero con este tema hay una pregunta que se le hace a personas que ya tienen 70, 80, 90 años, ¿no? Y eso de como que, digamos, esto lo digo como para que sea una justificación más para con miedo tirar para adelante. Que es que eso, que las personas con 70, 80 años al final de su vida, con 90, si le le han hecho estudios y eso, y le han preguntado a ciertas personas, oye, ¿de qué te arrepientes en la vida? Y no se arrepienten de hacer algo, sino de hacer las cosas y que fracasaron en esas cosas, sino se arrepienten de las cosas que no han hecho no he intentado hacer. por miedo. Exactamente. Sí. O sea que, cerrando ese tema, Sí, totalmente. muy importante. ¿Y cuál es la emoción, Rocío, que está equidistante del miedo? El amor, ¿no? Bueno, sí, o el amor, la seguridad, ¿no? Yo creo que también. Que entra dentro del amor. Y los pacientes, ¿tú observas que normalmente tienen facilidad para gestionar esas emociones negativas? A ver, vivimos en una sociedad que huimos totalmente de las emociones, ¿vale? Primero, porque no hay una educación emocional. O sea, a mí me llegan pacientes y de todas las edades, verdad que la gente más joven ya está un poquito más formada, ¿no? Pero población ya más adulta, no sabemos ni siquiera nombrar las emociones. De hecho, yo en la consulta tengo una ruleta con un montón de emociones. Porque cuando preguntas, ¿cómo te has sentido? Bien, mal, feliz, triste. A mí se me queda corto, porque no es lo mismo sentirte triste que sentirte herido. O sentirte enfadado que sentirte frustrado. Es que no tiene nada que ver. Entonces yo siempre tengo una ruleta en la consulta y las personas que tienen más dificultades, pues cuando empiezo yo a indagar, le saco la ruletita y le digo, toma, ¿cómo te sientes en esta situación? Que ¿no? le ponga nombre. Que le ponga nombre, ¿no? Y sí que es verdad que nos cuesta mucho gestionar las emociones. Pero también es un problema, lo que tú estabas comentando, que yo también lo he observado, es un problema también de falta de conceptualización, ¿no? De definición de las emociones, que no sabemos la sociedad realmente qué es la tristeza, qué es un dolor, qué es una herida de infancia, qué es... No sabemos. Y es que también vivimos en una sociedad que vamos muy deprisa. Entonces no nos paramos a escucharnos. Yo muchas veces, ¿no? Y yo misma lo hago, ¿no? Hay días que te levantas por la mañana y dices, hoy me noto rara. Sí. No sé qué me pasa. Sí. Pero directamente nos levantamos, nos ponemos el café y empezamos a funcionar.
Ya está. Pero ¿y si nos escucharan? Sí. ¿Y si pudiéramos pararnos un También- momento También entraría el decir, miedo, porque yo con eso estoy aterrorizado ahora mismo. claro, como escuches tus necesidades, a lo mejor dices, ostras, A mí, por ejemplo, estar solo conmigo mismo es una cosa que lo estoy trabajando, ¿no? muy frecuente eso, ¿eh? Sí. Lo encuentro mucho en consulta. Entonces, Rocío, hemos empezado preguntándote por los pacientes que llegan, digamos, en ese momento más difícil, pero ¿te llegan también pacientes que no esperan a estar fatal, sino que simplemente más o menos controlan las diferentes circunstancias de su vida y lo tienen más o menos las cosas medio controladas, pero quieren seguir creciendo y quieren ir más allá? Poca ¿Te gente. gustaría tener más pacientes así? Aparte de, obviamente, ayudar al que Sí. más lo necesita, ¿no? Sí, Pero, sí. pero es que también es muy importante cuando tú ya has superado ciertas cosas y ya sabes controlar, Ujú, seguir creciendo, ¿no? Porque por es que supuesto. si no te acomodas en un sitio. Adquiriendo más nivel. Claro. Hay gente, o sea, muy poca, o sea, la gente que me aparece en consulta siempre viene con un problema, una demanda. Es muy raro que alguien se me siente y me diga, realmente estoy más o menos bien, pero quiero trabajar eso. Eso es Claro. muy raro, es muy raro. Pero bueno, hay algunas personas que lo hacen. Pero hablando de lo que tú dices, ¿no? De estar siempre bien, y me pongo el ejemplo, yo soy una persona que yo voy a terapia, o sea, llevo yendo a terapia muchísimos años y sigo yendo, ¿no? Y aunque es verdad que más o menos mi vida está estable, digamos, ¿no? Porque siempre hay algo, ¿no? Sí. Pero siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que tratar. Todos tenemos una tendencia a algo, ¿no? Siempre hay alguien que tiende pues más a la depresión, o más a la ansiedad, o más a las obsesiones, o más a, yo qué sé, a comportamientos más, yo qué sé. Aburra tirar monte. Totalmente, totalmente. Con el apego de cada uno, con Sí, sí. la problemática de cada uno. Entonces sí que es verdad que esa pregunta que me has hecho, ¿no? De si viene gente pues, simplemente por crecimiento personal, me lo encuentro poco. Luego sí que es verdad que viene gente por X problemas, se trabaja, vamos avanzando, etcétera, y ya empiezo, como yo ya he detectado cosas, pues yo ya le voy soltando, oye, ¿y esto no crees que deberíamos de trabajarlo un poco? ¿O no crees que deberíamos de indagar aquí? Y normalmente la gente, una vez que ha empezado terapia, más o menos sigue. También es verdad que hay gente que es un poco más reticente, ¿eh? Porque también, y aquí quiero mandar un mensaje a todo el mundo, las terapias son largas. Que la gente viene y se cree que en 4 meses Sí. está todo Sí, arreglado. esto es para toda la vida. Lo de los 20 años anteriores. Exactamente. Entonces, eso es así. O sea, las terapias duran años. Lo que pasa que, bueno, luego la gente pues parece como si estoy yendo mucho al psicólogo o a la psicóloga, es que no estoy bien, estoy fatal, o no sé, ¿no? Pero realmente yo animo a la gente que entiendo que también es una inversión económica, pero que es mejor inversión que uno mismo. Si puedes invertir en eso, vamos. Y las terapias llevan su tiempo, ¿no? La gente muchas veces es impaciente, ¿no? Quiere los cambios ya y no. O sea, si tú has tenido muchos problemas en la infancia, en la adolescencia, probablemente te lleve años sanar, integrar todas esas cosas en tu vida adulta. Pero tranquilidad, que no vas a empezar a salir de ese pozo dentro de unos años, sino que obviamente Claro, por supuesto. desde el principio... Desde el principio ya se nota mejoría. O sea, al final, yo lo digo, simplemente con el hecho de tener una persona que te escuche, que te valide, que le dé la importancia que tienen a tus problemas, ya eso ya hace mucho. Luego, por supuesto, las herramientas que trabajamos, las reflexiones, ¿no? Y eso es muy importante. También es verdad que muchas veces, ¿no? Y eso es una cosa que los psicólogos pues, lo llevamos integrado, ¿no? Que tenemos a veces más ganas que el propio paciente de que él se ponga bien. Y eso no es así, y eso también es un trabajo nuestro que tenemos que hacer, ¿no? De decir, realmente la responsabilidad, ¿no? Y la gran mayoría del trabajo forma parte de la persona que tenemos delante, ¿no? Nosotros vamos dirigiendo, vamos dando pautas, reflexiones, pero al final la persona es la que tiene que hacer ese trabajo, ¿no? Luego, Personal. exactamente, llevárselo a casa no y puedes hacerlo adquirirlo por día a él. día. Tú no puedes hacerlo por él. Es Bueno. imposible. Totalmente. No. Vamos a pasar digamos, de área. Vamos a pasar ahora a Rocío como terapeuta de pareja, ¿vale? Interesante. ¿Cuáles son los mayores conflictos que observas en las relaciones hoy en día? Bueno, a ver, las relaciones de pareja para empezar son muy complicadas, ¿no? Y es verdad que lo principal que me encuentro son problemas de comunicación. Es verdad que la mayoría de la gente viene por tema sexual, ¿no? Ya no tenemos relaciones, ya no sentimos lo mismo, o... Tú lo das por hecho, pero que eso no es... Yo me estoy enterando ahora. de que la mayoría de la gente va por eso, o sea... Pues
hay mucha gente que va por eso, ¿no? Como que ya es... Porque Es muchas como veces... la como- alarma para ellos Exacto. de que están fatal. De que ahí pasa algo. Exacto. De que- Si se apaga esa llama, si ya no tenemos relaciones, si ya... Pero es muy fuerte que lo enfoquen en eso nada más, ¿eh? Pero eso es como ya Muy lo fuerte. último, ¿no? Es verdad que luego hay gente que me viene porque tiene muchos conflictos, ¿no? Claro. También temas de celos, también me lo encuentro muy a menudo, ¿no? Pero mucha gente viene por eso. Es como esta área está fallando, ya alarma, ¿no? Total, ¿no? Pero realmente es que esa alarma viene, o sea, ese viene porque hay una falta de comunicación brutal. Porque no dedicamos tiempo de calidad a nuestra pareja. Claro. Eso es fundamental, ¿no? Porque hay gente que me dice, no, sí, nosotros estamos todo el tiempo juntos. Digo, vale, ¿qué estáis haciendo? Pues nada, nos ponemos a ver la tele, o estamos los dos en el sofá. Digo, sí, pero ¿estáis los dos en el sofá cada uno con vuestro móvil? ¿O estáis los dos en el sofá abrazados, dialogando de cómo os ha ido el día, o de proyectos, o Claro. viajes que queréis hacer? La Claro. mayoría de la gente está en casa pues, con el móvil, haciendo tareas. No se comparte tiempo de calidad, ¿no? Es verdad que también la sociedad que tenemos hoy en día nos quita mucho tiempo, ¿no? De ocio, ¿no? Porque estamos todo el día trabajando, quien tenga hijos pues con los hijos, ¿no? Las tareas domésticas, etcétera, y queda muy poquito tiempo de poder dedicárnoslo a nosotros, a nuestros seres queridos, ¿no? Pero el tema de comunicación, brutal. Luego temas también de ¿Infidelidades? infidelidades, más bien me viene mucha gente de celos, ¿no? De personas muy Bueno, celosas. es que si hay infidelidades tampoco te lo van a contar a ti. Vamos, hay gente que lo cuenta, ¿eh? Lo que pasa es que ese tema, eso daría para otro podcast, ¿no? El tema de infidelidad, es un tema muy interesante, ¿no? Pero celos sí que me encuentro mucho, ¿vale? Sobre todo en gente joven, ¿eh? Está habiendo mucho control con el tema de las tecnologías, del Instagram, del ha seguido a no sé quién, le has dado me gusta a no sé Madre cuánto, y eso sí que está en O auge. sea, por así decirlo, lo que yo tengo entendido por una... Bueno, se habla de las parejas tóxicas, ¿no? Ujú. Por así decirlo, muchas de las personas que suelen acudir a terapia, la mayoría es porque tienen una relación tóxica, ¿no? Ujú. O no. No tiene por qué tiene por qué. ser una relación tóxica. Simplemente que Hay sea... cosas tóxicas en la relación. A ver, a mí me gusta hablar más de comportamientos tóxicos, ¿no? Vale. Porque una relación tóxica ya Ya es intoxicas como... todo, claro. ¿no? Hay comportamientos tóxicos. Y es muy importante también echar la vista atrás individualmente a cada uno. Es decir, porque yo tengo celos. Porque los celos siempre vienen por una inseguridad. Y porque eres insegura. falta de confianza. Porque eres insegura, que te ha pasado en tu infancia, o que Claro. otras relaciones has tenido, otras experiencias has tenido, que te hacen, ¿no? Sentir esto, ¿no? ¿Qué más? Se me ha ido la pinza con la pregunta que me has hecho. Sí, en el comportamiento tóxico. Los comportamientos tóxicos, eso. El controlar a tu, ¿no? A tu pareja, como cuando está cogiendo el móvil, está pendiente del móvil, Exacto. con quién, ¿no? Sí, y también al final se crean dinámicas, ¿vale? Que al final, Que se dan por hecho. sí, es como que ya hemos aprendido a funcionar de esta manera y nos hemos acostumbrado a ello, ¿no? Hasta que llega un punto que uno de los dos se siente asfixiado, agotado por esa dinámica. ¿no? Claro. Entonces hay que trabajar mucho eso, ¿no? También hay que ver, ¿no? Las exigencias, también están ahí, ¿no? Cuánto exigimos a nuestra pareja y cuáles de esas exigencias realmente provienen de otras cosas que nosotros necesitamos o en otras áreas de nuestra vida que no estamos bien, que eso también es muy importante. Que muchas veces cuando estamos mal en otras cosas de nuestro entorno, ¿no? Muchas veces se focaliza todo en la pareja y no todo tiene por qué venir de ahí, ¿no? Claro. Rocío, ¿tú podrías decirnos un poco como las fases de las relaciones, poniéndole más o menos el tiempo según los estudios, según las cosas que tú hayas visto? Vale, a ver, el tiempo también varía mucho dependiendo de las edades, de la personalidad de cada uno, pero normalmente suele haber lo que se llama, ¿no? La primera fase es el enamoramiento, ¿no? Sí. Que es esa bomba de emociones. De química, ¿no? Es una De química. sí, ¿no? Que es verdad que puede durar hasta 2 años, me parece que leí en los estudios. La verdad que este dato no lo tengo yo muy amarrado. Depende de cada... Sí, pero es verdad que depende totalmente, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que se queda enganchada en el enamoramiento. Y también es súper importante hablar de los mitos, ¿no? El enamoramiento se puede... Enganchada me refiero en el sentido de... Emocionalmente, ¿no? Psicológicamente. En el sentido de, si no siento esto, ya no te quiero, Claro. ¿no? De hecho, hay perfiles de gente que cuando termina esa fase de enamoramiento, cortan relaciones. Porque no saben Engranar. avanzar, ¿no? En ese amor mucho más profundo, más elaborado, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando termina la fase de enamoramiento,
empieza la fase, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es la que te das cuenta, ¿no? Empiezas a ver los defectos de tu pareja, Eso. las cosas que te molestan. Sale la verdad. Exacto. Empiezas a conoceros al Claro. final, ¿no? Porque no somos perfectos, ¿no? Claro. Y cada uno tiene sus cosas, sus manías, sus heridas y sus cosas. Entonces, claro, ahí está el trabajo bueno. Es un amor más natural si se pasa esa segunda fase. Claro. Entonces, en esa fase es cuando normalmente hay más conflictos, normalmente cada uno empieza a marcar límites, pues yo quiero esto, yo quiero lo otro, mis objetivos vitales cuáles son, y empieza a haber conversaciones, ¿no? Más encauzadas ya a ver si podemos funcionar, porque en el enamoramiento todo es fantástico. Ahí todo se Todo perdona. fluye, Eso es lo mejor del mundo. idolatramos a la otra Eso es persona. lo mejor, porque a ti te da igual toda la dificultad que tengas el día porque sabes que el viernes la vas a ver a esa Totalmente. persona, entonces ya todo da Totalmente. igual. O sea, pero claro, eso obviamente Exacto. no es para siempre. Es una irrealidad realmente. Sí, vivimos, pero hasta arriba, de serotonina, dopamina. Bueno, de y- los 2 años depende del caso y de muchas cosas, pero vamos, que aquí al final hablamos también de nuestras cosas personales. A mí me duró 3 meses en enamoramiento, no, me sí, siento sí. que me han robado. ¿sabes? Hasta 2 años. Me han Hasta 2 robado. años. Pero puede, Sí. puede valer, o sea, durar menos tiempo, ¿no? Claro. Y al final, bueno, también es un duelo un poco que se sufre, ¿no? Porque es como ese sentimiento al final lo acabas echando de menos, ¿no? Echas de menos esas mariposas, esos Bueno, tú nervios, también te ¿no? habrás enamorado, ¿no, Rocío? Hombre, sí, yo me enamoré en su momento. Ya no estoy enamorada. Ya lo ha pasado. Ya no, ya siento amor profundo. Ah, ¿no? vale, que vale. es diferente. Eso es. Porque son términos diferentes. Bueno, Rocío, y como sexóloga, también das terapia, ¿no? Sí. Vale, ¿y cuáles son los problemas de sexo que tienen mayormente las parejas? Bueno, principalmente lo que más me encuentro es falta de deseo sexual, ¿no? Gente que, pues bueno, que ya por la rutina o por muchos años de relación, pues al final ese deseo se acaba apagando. Y es lo que yo digo, el deseo sexual podríamos también ponerlo como en la punta del iceberg que hablábamos antes, ¿no? Pero realmente para que nazca, ¿no?, ese deseo sexual tiene que haber una conexión emocional. Y esa conexión emocional hay que trabajarla. ¿Qué nos pasa? Que cuando estamos en pareja nos acabamos acostumbrando a la otra persona y es como, hacemos como un contrato inconscientemente de, pues esta persona ya va a estar aquí conmigo para siempre y no me esfuerzo. Y yo siempre digo que las plantas hay que regarlas. Hay que de vez en cuando cambiarle la tierra, abonarla, cortarle las hojitas, y eso es el cuidado de la pareja, ¿no? Esa conexión emocional, ese acordarme de a mi pareja le gusta esto, pues vamos a hacer este plan, o a mi pareja le encanta esto otro, pues voy a acordarme Muy importante eso. de ello, ¿no? Porque al final si tú no estás conectada o conectado emocionalmente con tu pareja, no van a hacer nunca ese deseo sexual, ¿no? Y se va a ir destruyendo la relación poco a poco. Exacto, y al final muchas veces nada más que nos enfocamos en no tenemos relaciones o nuestras relaciones sexuales no son como antes, y es lo que yo digo, de hecho cuando me viene gente con terapia de pareja que principalmente viene con ese título, ¿no?, de no tenemos relaciones sexuales, nuestro deseo sexual ha desaparecido. Yo siempre empiezo trabajando, o sea, nunca empiezo por la relación sexual, siempre empiezo trabajando con esa reconexión emocional afectiva con la pareja. Te voy a hacer una pregunta, Rocío, que es un poco tema tabú y que para mi entender puede hacer mucho daño, Uh-huh. ¿vale? ¿Qué opinas sobre el consumo de porno en la sociedad? ¿Puede hacer daño? ¿Es sano? Esa pregunta... Esta pregunta es importante porque las personas solemos evitar hablar de esto y es un tema importante. Es verdad que el tema del porno es algo que se está volviendo peligroso, sobre todo en adolescentes y no tan adolescentes, es decir, ya población incluso infantil, ¿no? El tema de la conexión a internet, la fácil accesibilidad, hace que esto esté provocando problemas, Distorsiones cognitivas. distorsiones en qué es la sexualidad. Date cuenta que mucha gente empieza su formación sexual viendo porno, Claro. ¿vale? Y se hacen unas ideas que... Claro, la persona se cree que eso funciona así, eso es así. Efectivamente, ¿no? Imagen corporal, fundamental. Los que salen en En los vídeos. vídeos, revistas, películas porno, idealizados, ¿no? Eso también causa problemas a nivel, ¿no?, de Puede autoimagen. causar narcisismo, Puede causar un montón de cosas. egocentrismo. Sí. Y inseguridad, ¿no? De decir, yo no tengo ese cuerpo, ¿no? Yo Exactamente. quiero ese cuerpo, ¿no? O necesito tener una persona que tenga ese cuerpo para excitarme, ¿no? Para poder, ¿no?, disfrutar sexualmente, ¿no? Entonces, sí que está causando muchos problemas. Luego, adicciones, ¿no? Al final, la pornografía es otra adicción, ¿no? Es otra forma Evadirte. de poder generar esa dopamina, ¿no?, que necesitas, ¿no?
Y sí que es preocupante, sobre todo porque a mí lo que más me preocupa es que todavía, a día de hoy, estamos tardando mucho en educar sexualmente a los niños y a las niñas. Pensamos que cuando son adolescentes, cuando le tenemos que coger, darle la charlita. Y eso no Es desde funciona así. niño, es desde niño. Desde pequeño. Es que tapamos la sexualidad, es que incluso no llamamos vagina y pene a lo que tiene que ser, ¿no? Entonces ponemos otros nombres y ya de ahí ya empieza ya el ocultamiento. ¿Qué estoy ocultando a mi hijo, a mi hija? Que no quiero que aprenda que esto se llama así, esto se llama así, ¿no? Es por los juicios que tenemos. Y por los miedos, porque al final nos da la sensación de que si hablamos de este tipo de cosas, el niño pues se va a sexualizar, se va a escandalizar. Y es todo lo contrario, igual que cuando hablamos, por ejemplo, de las adicciones o del suicidio, ¿no? Todavía sigue habiendo por ahí el mito de si hablo de suicidio voy a provocar más suicidio. Totalmente. Todo lo contrario. Todo lo contrario. A ver, también como de mediadora en adolescentes y justicia juvenil, ¿no? Ese tema... ¿Ves que está muy relacionado la delincuencia en jóvenes con familias desestructuradas y por consecuencia consumo de alcohol y drogas? Sí, la respuesta es sí, mayúscula, subrayado... ¿Familias desestructuradas? Todo. Sí, ¿no? Desestructurada, y tenemos también que entender que es desestructurada, porque muchas veces desestructurada hablamos de separaciones, ¿no? De otras familias que se reintegran, no. O sea, desestructurada puede ser una familia que están su padre, su madre y que están todos en casa, no, pero no funciona. Pero no hay un orden, no hay No una hay un norma, orden, no hay unos roles. No hay unos roles, Exacto, hay unas establecidos carencias. bien. Entonces, que muchas veces cuando hablamos de desestructurada parece que hacemos mención a Que es una padres separación separados y no tiene... nada que ver, ¿no? Y por supuesto está súper relacionado. O sea, yo me he llevado 3 años trabajando en justicia y a mí se me partía el alma cada vez que se me sentaba un chico, porque no había, de verdad, no había caso en el cual no hubiera unas carencias emocionales en la familia, no hubiera, los adolescentes se sienten que no sirven, que no son importantes, que son la escoria de la Que da sociedad. igual lo que ellos quieran o da igual... Da igual, lo muchas que veces necesiten o- no valida lo que hablaba antes de la importancia, ¿no? De cuando un paciente te trae un problema, darle la importancia que él le está dando. Y muchas veces, claro, un adolescente a lo mejor te viene con un problema de me gusta fulanita, me gusta menganito, o en el colegio he sacado un 2 en vez de un 5, que era lo que yo quería sacar, y para nosotros adultos a lo mejor, anda ya, niño, pues ya estudias más y probar el otro examen, anda ya, como si no hubiera más gente de la que te puedas enamorar, con la que puedas salir. Sí. Estamos invalidando. Claro. No estamos recogiendo esa emoción. Entonces, ¿qué pasa? Que eso los adolescentes lo viven día tras día, porque no queremos escucharlos. Porque escucharlos supone tiempo, esfuerzo, dedicación. Y pararte, o sea... Y pararte. Y como vamos muy rápido, pues... Vamos muy rápido. También es verdad que eso también es un problema social, ¿eh? La Sí. sociedad no está preparada para la crianza. Eso es la realidad como la copa de un pino. No tenemos tiempo material para dedicarnos al 100% a la crianza. La educación, la a la crianza... educación. Entonces, claro, al final los chicos y las chicas se educan y se van en una sobreviviendo. selva, en una selva. Es que en nada, en el limbo, directamente, ¿no? Sí. Entonces, el tema de justicia, ya te digo que a mí es algo que he aprendido mucho y que me ha sido muy enriquecedor, pero a la vez es muy duro, ¿eh? Muy duro. El tema de cómo las situaciones en casa de ciertos adolescentes... ¿Te ha afectado a ti emocionalmente? ¿Se te ha quedado enganchado en el pensamiento? Hombre, tengo varios casos en mi cabeza que no me olvido de ellos, ¿eh? Porque claro, yo trabajo en justicia, entonces en justicia los chavales vienen y las chavalas porque han cometido un delito, ¿no? Y el juez les pone una sentencia. Entonces esa sentencia puede ser pues 6 meses de tratamiento psicológico, 1 año o incluso a veces 3 meses. Entonces, claro, tú te despides de ellos no cuando ellos están bien, sino cuando la sentencia ha terminado, cuando ellos han cumplido su medida judicial. Difícil ayuda así a los chavales, ¿no? Es muy difícil. Porque están obligados, vamos, yo... De hecho, es verdad que hay chicos y chicas que desean, en plan, cuanto antes termine mejor, pero hay gente que se quedaría, ¿eh? Que seguiría en tratamiento. Ahí yo he tenido casos de chavales, hablo de chavales porque normalmente tenemos más población masculina, Sí. pero que querían seguir viniendo a terapia, ¿no? Lo que pasa que como es un servicio público pues no pueden seguir asistiendo. Y es una pena, pero sí que tengo casos, ¿no? Y de hecho de vez en cuando me acuerdo incluso de ellos, ¿no? De cómo estará este chico, ¿no? Que tenía esta situación tan complicada en casa. Yo, Rocío, te quería preguntar totalmente relacionado con esto, ¿no? ¿Cómo se gestiona el dar una sesión psicológica, ¿no? Y en tu día a día, que ves muchos casos y muchas personas y eso, ya te vas para tu casa y cómo
¿cómo lo has llevado y cómo lo has aprendido a gestionar? Porque me imagino que no automáticamente al principio te afectaría más y te lo llevaría más para tu casa, imagino, o a lo mejor no. Pero cuéntanos cómo has gestionado tú eso. Un profesional, ¿cómo gestiona eso? Separar, porque a veces no es fácil. Con los seres queridos y demás. Yo En iba a caso preguntar de- esa pregunta. En mi caso, por ejemplo, yo he trabajado en un centro de adicciones, ¿no? Con 20, 25 pacientes, ¿no? Y entonces, pues, claro, yo he estado, mis turnos eran de 48 horas todo el fin de semana y después me voy a mi casa. Entonces, gracias a los estudios, a la formación de integración social, pues yo he aprendido muy claro a dejar eso ahí y seguir con mi vida, ¿no? Pero bueno, cuéntanos. A ver, es verdad que depende del caso, te es más fácil dejarlo en la consulta o no, ¿vale? Normalmente es verdad que intento desconectar, ¿no? Pero es que al final, es que no lo puedo evitar, es que soy psicóloga, o sea, yo leo un libro de cualquier cosa y se me viene a la mente, ostras, esto le vendría genial a mi paciente. Y puede ser un libro de una novela, de un ejemplo que haya puesto, de una metáfora, de cualquier cosa, ¿no? Entonces al final siempre tengo presente ciertos casos, ¿no? Luego hay algunos que son más complicados y que incluso tienes que estar pendiente, ¿no? Del teléfono, ¿no? De si necesitan ayuda. Yo soy una persona que me gusta, o sea, dentro de lo que yo ofrezco a nivel terapéutico está también el teléfono, ¿no? Si en algún momento te encuentras desbordado, necesitas contarme algo antes de la próxima sesión, mi teléfono está abierto 24 horas. Sí que es verdad que, bueno, las llamadas las cojo cuando puedo. Obviamente, si alguien me llama, ¿no? Que he tenido caso de llamarme de madrugada, pues lo cojo, ¿no? Porque si me llama de madrugada entiendo que no es que le ha dado un simple ataque de ansiedad, sino que es algo más grave, ¿no? Entonces a veces es complicado desconectar. Bueno, algo más grave que si no a lo mejor le prestas esa ayuda en ese momento, le puede llevar a tener unas consecuencias posiblemente incluso irreversibles. Efectivamente. Entonces, bueno, intento dejar las cosas, ¿no? En la consulta y no llevármelas a casa, pero a veces, pues bueno, es un poco complicado. Pero yo me refiero, Rocío, a que en el sentido, me refiero a que tú te vas a tu casa y tú pues tu vocación a tope y te encanta tu trabajo. Y entonces, pues obviamente, yo no te digo que si te cuesta desconectar sobre que estás leyendo algo y te acuerdas de un paciente, eso a mí no me parece nada mal ni nada. Lo que sí que si, por ejemplo, eso de los problemas que tienen ellos, si tú, pues eso de que tú estás tan tranquila en tu día a día, no estás trabajando y dices, yo hay que ver, tío, este paciente, tío... Eso sí me pasa mucho porque al final es mi trabajo, ¿no? Y lo tengo en mi cabeza. Hay casos que cuestan más que otros, hay algunos que fluyen, ¿no? Y hay otros que no, que muchas veces, pues yo qué sé, a lo mejor estoy en la playa y a lo mejor de repente me viene el pensamiento y hay veces también que hay que aprovecharlo porque son momentos de inspiración, porque los psicólogos también tenemos que trabajar mucho en eso, ¿no? En estar yendo en la línea adecuada. ¿Pero te quita de vivir tu vida? No, hombre, hasta ese punto no. Hasta ese punto no. Momentos, ratitos. Son momentos, ¿no? Yo también sé muy bien cuándo discernir, ¿no? O sea, yo el teléfono si salgo no lo cojo, ¿no? ¿Verdad? Hay veces que incluso no me lo llevo, ¿no? También ten en mente qué tipo de paciente tengo actualmente, ¿no? Claro. Hay algunos que estén en crisis o no, en fin. Yo tengo algo también, una pregunta importante que, a ver, me ha pasado a mí en mi experiencia personal. Cuando tú estudiaste psicología y tratas a pacientes y demás y ves a familiares que tienen carencias psicológicas, emocionales de pequeños, tú intentas ayudarlos y no reciben esa ayuda del grado que tú quieres aportar tu ayuda porque estás viendo que tiene carencia un familiar, un ser querido. O sea, un paciente que yo detecto que su familia tiene carencia. No. Un familiar tuyo, un ser querido tuyo, pareja, padre, hermano, Vale. lo que sea, Sí. que tú le ves carencias emocionales. Entonces, ¿tú ahí actúas? A ver, ese es un dilema, ¿no? Y muchas veces nos tenemos que controlar. Porque al final yo soy Rocío, pero soy psicóloga siempre también. Sin solicitarte ayuda, ¿tú actúas? No. O sea, depende. Si es algo muy cercano, ¿no? Como es mi pareja, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínate que una prima mía me empieza a contar algo, ¿no? Intento escuchar, ahí intento hacer rol de prima, ¿no? ¿Le sigues el rollo? De te escucho, te valido. También quiero una prima psicóloga. Te escucho, te valido y te aconsejo, ¿no? Que a lo mejor que pidas ayuda, ¿no? Porque a lo mejor te necesita, ¿no? También intento muchas veces con las amistades, ¿no? Que es verdad que, bueno, al ser psicóloga, pues también es verdad que tienden más a contarte las cosas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a una amiga tengo también que tener cuidado de qué le digo, ¿no? Porque ella me está pidiendo apoyo como amiga, no como psicóloga. Y tú sabes... Entonces, a lo mejor hay veces que, yo qué sé, me está contando
algo de su pareja, ¿no? Que yo que sé, algún comportamiento que yo detecto que no es bueno, y yo ahí no le voy a decir, Hombre, pero tú te has planteado, como le preguntaría a un Ya. psicólogo, ¿no? Pero tú te mereces eso, tú tal, sino intento escucharla, pues qué mal, hay que ver lo que estás pasando, cualquier cosa me dice, si te puedo ayudar en algo, pero no le hago una reflexión ahí No, indagando, sacando claro. heridas. Pero que ahí lo único que puedes hacer es decirle que solicite ayuda, ¿no? Claro, Al final. Claro. totalmente. Sí. Y escucharla como amiga. Es ser empática y... Sí, sí, sí. Yo con ese tema quería comentar también una experiencia personal, que, bueno, pues se sabe por lo que hablábamos aquí que yo he tenido un tratamiento de adicciones donde he sido el paciente, ¿no? Y entonces llega un momento en el que a nosotros nos decía mucho en terapia, oye, tú estás cambiando tú y tienes que cambiar tú, Ujú. porque mis cosas, mi gestión de mis comportamientos me llevan al consumo, entonces tenía que cambiar yo. Tú no puedes pretender cambiar a los demás. Entonces eso es muy importante porque yo hubo una racha que sí que es verdad que me frustraba muchísimo que la gente hiciera las cosas mal o como a ellos les daba la gana y me metían donde no me llamaban realmente. Claro. Y ya después seguía trabajándolo y aprendí a que si no me piden ayuda, yo puedo ofrecer ayuda y decir, oye, que lo que necesites estoy aquí. Pero no, si no me piden ayuda, pues no podemos ir tampoco por la vida diciendo, oye, las cosas, porque claro, en un grupo de terapia, hablando de adicciones, que es sobre todo lo que más se compone de este podcast, pero el contenido que estamos aquí ofreciendo hoy es de un valor muy bueno. Eso, hablando de adicciones, pues como son tratamientos, son grupos de autoayuda, son grupos de terapia donde a veces pues hay mucha dureza en la forma de ayudar, es decir, vamos a ver, nosotros vamos por la vida, ¿no? Y yo veo que esta persona, a lo mejor me puedo parar a pensar de que esta persona tiene defectos de carácter, de prepotencia, de no sé qué, pero yo obviamente no le digo a la persona, Claro. a mí, yo estoy hablando contigo y a mí hay una cosa que dice, que ahora se me pasa un pensamiento y digo, algo negativo sobre ti, y obviamente no te lo digo, pero en terapia sí se dice. Claro. En terapia hay Que es que, otro contexto en la diferente. forma de ayudar, ponerle el espejo Porque hay delante, que, Él sabe diferenciarlo, confrontar, ¿no? claro. Confrontar. en la confrontación directa y con asertividad, Sí. pues le dices, pues eso. Entonces, claro, cuando sales de ahí tú te crees que el mundo es así. Sí. Pero- No, y también eso, no solamente a mí como psicóloga, ¿no? Sino que muchas veces también los pacientes intentan hacerlo, ¿no? Pues es que mi madre, es que mi hermano, es que mi pareja, intentan ellos cambiar los comportamientos de los demás, ¿no? Y yo siempre les digo ¿y tú qué puedes hacer para que esto mejore? Porque que tú quieras que tu pareja haga esto o que tu madre haga esto, no podemos controlarlo. No depende de Pero ti. ¿qué puedes aportar tú en esta situación, ¿no? Y centrarnos en lo que está bajo tu control. Es que también las personas que hemos tenido problemas con adicción y demás, y cuando salimos de ahí, pues queremos que esa luz que estamos viendo al final la vea todo el mundo. La vea todo el mundo. la vea todo el mundo como nosotros Claro. la vemos, Sí. ¿sabes? Entonces por eso es el Sí. afán de qué alegría, qué es la vida, qué bonita, qué tal. Y claro, Claro, pero todo el mundo tiene su proceso, ¿no? Claro. Al final, ¿no? Yo misma también quiero que mis pacientes salgan adelante, ¿no? Tal, pero cada uno lleva su proceso, ¿no? Algo que tú Sí. ves muy claro, a lo mejor ellos no lo ven tan claro o tan fácil. esto es muy importante que lo veáis todo porque esto es un proceso que va por etapas, ¿no? Cuando se tiene una adicción y va saliendo, al principio hay una etapa, después otra etapa, después el cerebro se va metiendo en el papel normal, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con todas las etapas y ser muy precavido y, Sí. ¿sabes? Estar tranquilo Sí. y tranquila. Si queréis No enganchar, tener prisa, tampoco. Exacto. no, por enganchar un poco el tema adicción y el tema de justicia juvenil, ¿no? Que Sí. estuve trabajando, ¿no? Para mí es muy importante y me encantaría que este mensaje llegara a muchos padres y madres. Cuando tenéis un hijo que consume, tenemos que ver qué hay detrás del consumo. Porque el consumo vuelve a hacer otra vez el pico del iceberg, La Es superficie. la consecuencia, efectivamente, ¿no? es lo último. Y muchas veces queremos atacar el consumo y no hay que atacar el consumo. Hay que atacar las cosas que La están raíz. debajo del iceberg, ¿no? Claro. Esas carencias emocionales, esas dificultades, esa falta de escucha, De de autoestima. apoyo, de autoestima, El cariño de falso, ilusiones, de ¿no? ilusiones, propósito, pasión. Exacto, ¿no? Date cuenta que cuando las personas, ¿no?, llegan al consumo de adicción, ¿no? Y vosotros mismos lo sabéis que lo habéis vivido, ¿no? Porque ya estás desesperado, como es la vía de escape, ya no me quedan más cosas que hacer.
que tirar por esta vía, ¿no? Desesperación. Sí. Para no pensar, para no pensar. Claro, claro. Entonces, los adolescentes con los que he trabajado, no había uno que no tuviera un porqué, ¿no? Ese consumo, ¿no? Y muchas veces ni siquiera ellos lo saben. Tenemos que Claro. ayudarlos a entender cómo ha llegado ahí. Es que el cerebro se bloquea, o sea, se queda obsoleto, o sea, tú no Sí. ves nada, ves todo negro, no sabes ni expresarte. Nada, ¿sabes? nada. Mucha apatía, muchas Claro. dificultades en general. Mucha pereza, falta de sentido de vida, por eso viene mucho suicidio. Mucho suicidio, efectivamente, sí. Rocío, ¿tú cómo te sientes? O sea, vamos un poquito con la parte pues preciosa de la vida y de que ayudes a la gente y eso, ¿no? Después de eso, te llega una persona, hemos hablado antes, destrozar. En un momento de su vida muy difícil, empiezas a trabajar y pasa el tiempo, pero el tiempo de verdad, incluso ya a lo mejor, pues, ahora hablaremos también de eso, no sabes cómo funciona realmente, pero como que le das el alta o Sí. como que ya no tiene obligatoriamente o no necesitaría seguir, De una que forma frecuente. siempre lo suyo es estar en contacto, pero bueno, eso. ¿Qué sientes tú cuando ves a un paciente que no sabía gestionar nada, que estaba triste con la vida, sin ganas de vivir eso, y ahora pues una persona que es autosuficiente, autónomo, independiente, que toma sus decisiones, que tiene autodeterminación, ¿sabes? ¿Cómo te sientes tú ahí? Yo me siento eufórica, obviamente, ¿no? Satisfecha. Satisfecha, pero sobre todo afortunada. Afortunada de haber podido acompañar, ¿no? En su proceso de crecimiento. Yo eso siempre lo digo. Y cuando empiezan, ¿no? Las primeras sesiones que vienen, ¿no? Siempre, ¿no? Sobre todo la primera entrevista, siempre doy las gracias, ¿no? Por permitirme y darme el privilegio de acompañarla en su proceso, ¿no? Es De muy poder... importante. ¿En la primera sesión? Sí, siempre intento que salgan con ese mensaje, ¿no? De que a mí me encanta, ¿no? De poder, ¿no? Tener esa oportunidad de acompañarla, ¿no? En su crecimiento, en su sufrimiento, en sus dificultades. Y la verdad que es muy satisfactorio. En su victoria también. En su victoria. Y bueno, también, y voy a meter aquí también la coletilla, que en el sentido de que hay veces que las sesiones salen bien, los pacientes salen bien, pero que hay otras veces, y eso también animo a tanto a los psicólogos y psicólogas como a los pacientes, ¿no? A que no todos podemos con todo, la conexión emocional es muy importante, no todo el mundo conecta igual con todo el mundo, y que si en alguna ocasión te has encontrado con un psicólogo o una psicóloga con la que no has tenido muy buen feeling, no significa que no te funcione la terapia, sino que a lo mejor tienes que buscar otra persona, ¿no? Y también el mensaje para el psicólogo o para la psicóloga, me lo aplico a mí misma, que eso también somos muy duros nosotros, ¿no? Porque creemos que tenemos que llegar a todo el mundo. Ya. Y bueno, hay personalidades diferentes, igual que no eres amigo de todo el mundo, pues no puedes atender a todo el mundo, ¿no? Lo que conocemos hoy en día por las redes como el nicho, ¿no? Cada psicóloga tiene un nicho Y sobre específico. todo también el momento de vida del paciente que no depende Exacto. solamente de, ojalá, fuera así. Totalmente. Ir a un psicólogo y a la primera de cambio del primer psicólogo que conozco, este es el que me va a Salir ayudar. radiante para allá para el resto de tu vida. Ojalá, pero eso no funciona así. No. Vamos a abrir aquí un melón importante que es el tema de que tuvimos aquí un invitado hace unas semanas, que era Iván Perejón, Verás, a ver la pregunta. y comentó pues que le costó meses y meses conseguir una sesión de psicología por lo público, ¿vale? Oh. Y que para ello, palabras suyas textuales, lo que tuvo que hacer fue tomarse, o sea, sobremedicarse él solo y tomarse bastantes pastillas hasta que se quedó dormido en un sitio. lo llevaron- Automedicarse. Él solo. Automedicarse, pero de Sí, forma para de que... como poder llamar la atención de la gravedad, ¿no? Sí, o sea, De bueno. que la atendieran, ¿no? Y con Claro. una anestesia esperando la cita. Le llevaron al hospital y todo, y después le dieron una cita, la cual duró 12 minutos de reloj. Y lo único que le dijo a la psicóloga en ese momento fue que como que se integrara a la sociedad y como que... Sí. Claro. ¿Sabes? El melón es importante y es la salud mental pública. La salud mental a día de hoy, o sea, sigue sin darle La el importancia. espacio que necesita para la sociedad a nivel público. Y es una realidad. Es una pena porque hay gente que económicamente no se puede permitir una terapia privada, pero realmente la necesita. Entonces a mí me da mucha pena, tanto los pacientes, ¿no? Que tienen que ir por la vía pública y no son bien atendidos, como los psicólogos y psicólogas que trabajan allí.
porque más de Pero- uno se queja de Pero las no crees, condiciones. perdona que te interrumpa Sí, porque sí. es que me está saliendo de dentro, es que al sistema no le interesa que tengamos una buena Efectivamente, salud no le mental. interesa. Claro. No le interesa porque si tú tienes una buena salud mental, si tú te planteas cosas, si tú ¿no? Piensas. piensas, Exacto, directamente, exacto. Pero piensa bien. no le conviene. Sí, de, claro, hecho, si tú piensas bien, claro. de hecho, la sociedad se está encauzando a eso, con las redes sociales, ¿no? Y las Totalmente, tecnologías. Se están totalmente. encauzando a no me cuestiono nada, no planteo nada. Tengo todos los pelos de punta, ¿no? Porque es que es brutal. Es la realidad. Pero yo pregunto aquí también, ¿vale? Compañero estudio de profesión, psicólogo y psicóloga, que tú has dicho como que se quejan. A mí, a ver, yo creo que es un trabajo muy vocacional, que si no es vocacional, no sé quién va a estudiar psicología para ejercer porque quiere buscarse un trabajo. Ya. Lo habrá, pero no es lo mismo, por ejemplo, que si nos vamos a la rama de los profes, ¿no? De magisterio. Que al final sí que hay muchas personas de magisterio que lo estudian porque le encaja el horario y le encaja las vacaciones y le encaja el sueldo, ¿vale? Entonces estudian eso y después el típico profesor o profesora que nos acordamos todos que de chico pues nos marcó para mal, ¿vale? Después están los que te marcaron para bien porque tienen su vocación y eran unos pedazos de diseño y unos pedazos de profe. Entonces, yo creo que esto, el tema de la psicología, ¿no? Es una cosa que tú estudias por vocación y si quieres ejercer, como por ejemplo en el caso tuyo y de muchos psicólogos, que se vuelcan e intentar ayudar al paciente lo más posible, pero yo lo del tema de... no sé, ¿cómo lo ves tú? O sea, si trabajas en lo público y no puedes tú realmente decidir. Lo que tú quieras. Exacto. O sea, tú ves a una persona 12 minutos que está fatal y no la vas a ver nunca más en tu vida y tú estás tranquilo. Esa fue con una tu de las trabajo. razones por las que yo no oposité. Es muy A mí fuerte. mucha gente a día de hoy me sigue Muy fuerte, diciendo, muy fuerte. a día de hoy la gente me sigue diciendo que por qué no oposito. Y yo les digo que porque no estoy de acuerdo con cómo funciona la salud mental. O sea, si a mí a veces una hora, que yo mis sesiones duran una hora, se me queda corta. O sea, imagínate 12 minutos, en 12 minutos, ¿qué hago yo? O sea, no puedo intervenir nada. Y luego que Pero que no vas a ver al paciente hasta dentro No. de 3 o 4 meses o nunca más en tu Efectivamente. vida. Que fue es como la imposible. ayuda. O sea, o sea, entonces yo tenía claro que yo no iba a yo creo que opositar se dedicarán a respecto otras cosas. Yo Pero creo que luego, se dedicarán, es que no lo entiendo. También te digo, el sistema está ahí y esos puestos están ahí. Y Pero al luego- final, si os dais cuenta, como la educación mayormente, como hablamos antes de que dejamos a los niños en el limbo, el sistema te deja en el limbo. O sea, lo que nos inculca a los padres, a los abuelos, es dejar en el limbo a los niños y el sistema te deja en el limbo Claro, en muchos totalmente. aspectos de la vida. Totalmente. Pero entonces al final también te digo, yo, verás, no voy a justificar a nadie, pero sí que es verdad que vivimos en una sociedad en que como la estabilidad económica y también influye mucho en la estabilidad emocional, está tan complicada, pues mucha gente tiende a opositar, ¿no? Y a estar en esos puestos públicos. Pero porque también nos inculca que eso es lo más fácil para tener una vida en tu zona de confort, Exacto. oposiciones, tus Exacto. vacaciones, pero eso no te da la felicidad, ¿eh? No, por supuesto que no. Y de hecho esta profesión es totalmente vocacional y realmente todo lo social, ¿no? Todo lo social, lo que está relacionado, ¿no? Con la parte más humana, Sí. es muy vocacional y por desgracia está muy mal pagado. Porque tanto integradores, educadores sociales, psicólogos, ¿no? Todo lo que trabajan en asociaciones, incluso los autónomos, que están exprimidos y ¿no? asfixiados a impuestos y a cuotas, etcétera. Está muy de moda ahora, tema violencia de género. Se está reduciendo hoy en día, Rocío, también tratas eso, ¿no? Tema de violencia de género. Sí, bueno, la violencia de género es algo que se está reduciendo. Es que, a ver, violencia de género, ¿qué ¿Puedes es, definirlo? ¿qué es Eso. violencia de género? Es que la violencia de género muchas veces, ¿no? Cuando la escuchamos en la tele es como eso, ¿no? Un hombre que maltrata a su mujer, ¿no? Pero eso es la interpretación. Eso, pero desde la violencia, yo digo que hay como un gradiente, o sea, el extremo sería ese, ¿no? El asesinato, ¿no? Que por desgracia sigue habiendo muchos a día de hoy, ¿no? Y la violencia de género más sutil, que puede ser desde Psicológica. te cuestiono lo que vales, te cuestiono si sales o no sales, te vigilo el móvil, en fin, que violencia de género hay un gradiente muy grande, ¿no? Pero también solemos poner el del hombre a la mujer, pero violencia de género es las dos partes. La ¿no? realmente violencia de género, legalmente, es del hombre A la mujer. a la mujer. Y si es de la mujer al hombre, se llama violencia familiar o intrafamiliar. Pues O que- doméstica, ¿no? No, violencia intrafamiliar. Pero me parece. volvemos a lo mismo, la diferenciación que hace el sistema, ¿no? O, Ujú. no sé.
A ver, está claro que se hace de esa manera porque es verdad que mayoritariamente, ¿no? Por estadística. Las estadísticas, ¿no? Las mujeres que sufren violencia de género, muchísimo, ¿no? Mayor, ¿no? Vamos a llamar violencia, ¿no? Violencia sufren más las mujeres, pero es verdad que también yo me encuentro casos de mujeres que, ¿no? Ejercen comportamientos violentos de violencia hacia el hombre, y no tienen que ser físicos, ¿no? Simplemente manipulación, chantaje, eso también me lo encuentro mucho. Mal o sea, lenguaje y todo eso. efectivamente, Claro. faltas de respeto, en fin, que eso también hay de Rocío, mujeres a hombres. En tu experiencia, ¿tú has tenido pacientes con estos temas de que han sufrido o han hecho violencia de género? ¿O violencia entre la pareja? entre Sí, hay violencia, o sea, es algo que muchas veces no se le da la importancia, pero es verdad que yo he tenido casos incluso, ¿no? De parejas que siguen funcionando, pero que ha habido agresiones físicas, no es una agresión de una paliza, pero sí empujones, ¿no? O tortazos, ¿no? Y se normaliza mucho, ¿no? Y realmente yo siempre digo que cuando hay ya algo físico, ya estamos un poco al límite, ¿no? Ya hemos pasado una línea roja frontera. importante. Y sí que me encuentro, sí, pero sí que es verdad que no hace falta llegar a lo físico, es que el maltrato psicológico a veces es muy heavy, ¿eh? Y también se da mucho, y enlazando un poco con el tema de adicciones, también es muy frecuente, Eso ¿no? es lo que te iba a preguntar, es que realmente la pregunta Sí. iba a eso. Estadísticamente, lo que tú has podido ver, ¿en cuántos de esos casos, si me dices una cifra así rápidamente, de las violencias y las cosas Muy alta, ¿eh? hay consumo de drogas? Mucho. No sabría decir tu número, Pero ponte que el 90%. O sea, 9 de cada 10, 8 o sea, si hay adicción, o sea, si hay una fuerte. adicción, es muy probable que haya Claro. conductas agresivas, ¿no? Sí. Faltas de respeto, descontrol, ¿no? Porque al final las El adicciones... sistema nervioso. Al final, Te lo altera. sobre todo, ¿no? El tema del alcohol, que es una de las cosas que más me llega a consulta, ¿no? Sí. El alcohol produce una desinhibición a nivel ejecutivo, es decir, tu cerebro deja de controlar tus conductas. Sí. Entonces, claro, ante cualquier cosa salta, dices cosas que no tienes que decir, haces cosas que no tienes que hacer, y es muy frecuente, y hay mucho sufrimiento. Cuando no has consumido, por lo que sea, también estás más agresivo, Claro. ¿sabes? Sí, La sí, sí. abstinencia, La la dependencia, abstinencia. la dependencia a la sustancia. Efectivamente. Sí, Entonces, ¿y en qué casos ves tú? Bueno, hablando también del tema de la sustancia y eso, el tema de la medicación, ¿vale? Que eso le correspondería más, aparte de la familia profesional de los psiquiatras, ¿no? efectivamente. Cuando te llega un paciente y no tiene nada de medicación, Ujú. ¿qué hace? O sea, tú, ¿cómo lo gestionas en el sentido de que, porque tú no eres psiquiatra, pero obviamente en la carrera de psicología seguro que has estudiado Sí, vemos cosas cosas de farmacología. relacionadas para el tema de derivarlo, ¿no? Para que sea una ayuda Ujú. complementaria, eso Sí. como... A ver, eso depende. No todo el mundo necesita ayuda de medicación farmacológica, ¿no? Depende de las necesidades. Sí que es verdad que hay veces, y hay gente que es muy reticente al tema de la medicación, pero es que hay veces que es necesaria. O sea, la medicación también está ahí para algo, Porque son ¿no? casos extremos, ¿no? Entonces, yo siempre, por supuesto, acompañado de intervención psicológica, ¿no? La medicación puede ayudar mucho en esa primera etapa, ¿no? Sobre todo síntomas muy depresivos, ¿no? O personas con muchos Alerta de ataques de suicidio, ansiedad, ¿no? ¿no? Efectivamente. Que hacen falta, ¿no? Ese empujoncito para iniciar, ¿no? A rodar un poco en la terapia, ¿no? Y luego poder ir desprendiéndonos de eso, ¿no? Pero también veo que hay mucha gente que recurre a ello de forma habitual, ¿no? Típico. Y sobre adictiva también. mucho Sí, sí, sí. el tema de insomnio es muy típico, Claro. el diazepam para adentro, rápido Claro. el lorazepam para adentro, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque al final es la vía más rápida, pero no es la adecuada, Claro. ni la más saludable. Es que al final Como cuando... siempre. Claro, cuando una persona quiere dejar de pensar, lo más fácil es tomarse un diazepam y dormirse. Efectivamente. Y... Pero al final Y estamos, así no soluciona nada. volvemos a las dos tipos de personas que hemos hablado antes, evitativas y afrontativas. En ese caso estamos en el perfil evitativo. Y Evita. si tú tienes un paciente que vive solo en su casa, ¿vale? Y bueno, y tiene medicación, que ya a lo mejor o viene con medicación, o tú la has derivado a un psiquiatra y la han puesto, eso es muy peligroso, ¿no? Porque si vive con alguien, pues esa persona le puede suministrar medicación, dependiendo también cómo esté la otra persona, claro. pero eso puede ser un arma de doble filo también. ¿De qué forma se podría gestionar eso, por ejemplo? Es difícil, ¿no? Es verdad que depende del caso y depende del tipo de problemática, ¿no? Obviamente necesitar, ¿no? Consumir más fármacos, ¿no? Después, por ejemplo, pues puede haber otras patologías más complejas, ¿no? El trastorno límite de personalidad, que también suele llevar medicación asociada, ¿no? O trastornos ya mentales graves, que ya ahí sí que requerirían más de una supervisión, ¿no?
de otra persona, ¿no? Que a nivel de la medicación. Pero sí que es verdad que puede ser un arma de doble filo el tema de la medicación. Claro. Muchas veces pues, es otra cosa que es adictiva, ¿no? También. Al Y final tiene efectos, son drogas. y tiene efectos Y secundarios. tiene efectos secundarios. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Rocío, con pacientes que te han llegado? Porque, bueno, yo he asistido a diversos psicólogos profesionales desde muy chiquitito y entonces mi madre me llevaba por el tema del consumo y todo eso. Entonces, ¿cuál es tu experiencia en el sentido de cuando alguien viene a la consulta con el tema del tóxico, de la droga, de que, bueno, pues eso, su problema, la punta de iceberg, ¿no?, es la droga? Que es como que de los casos que tiene, ¿cuántos podrías decir más o menos que salen para adelante o que a lo mejor necesitan otros recursos? ¿O por qué? Lo digo porque los adictos, la enfermedad de la adicción, ¿vale? Pues tienen unos patrones que uno de ellos es la manipulación. Por eso se hacen los grupos de autoayuda. Sí. Porque en un grupo tú puedes manipular a lo mejor a una persona, Sí, pero a tanta gente. pero a no. tanta gente y encima con tus Sí. mismos patrones es más difícil. Entonces, por eso, la deshonestidad que ellos traen, porque está la enfermedad del autoengaño y todo ese tipo de cosas, Sí. hacen que no consigan lo que ellos vienen buscando, que es dejar de consumir en las sesiones. A ver, contigo o con sí que otros es verdad compañeros. que yo, si me viene una persona, ¿no?, con un problema visible, ¿no?, de adicción, yo siempre derivo, porque es verdad Vale. que yo no trabajo como tal temas de adicciones, ¿no? Luego sí que es verdad que me viene gente pues, con problemáticas que luego viene asociado un consumo, ¿no? Y sí que es verdad que la gente, sobre todo con el tema del alcohol, sí que se autoengaña muchísimo, ¿no? Lo Claro. suelen relativizar un montón, normalizar un montón. Claro, es que es normal. ¿Qué van a hacer? Si está publicitado en los carteles, está publicitado Volvemos a lo del en sistema. la televisión, en la droga socialmente aceptada, donde no pasa nada, Sí. ¿sabes? Entonces, De hecho, el otro día hablando con Claro. una amiga me hizo una reflexión súper interesante, ¿no? Porque es verdad que el alcohol es la única droga por la que te piden justificación por no consumirla. Es decir, tú vas a una fiesta Sí. y no te pides una copa y te Sí, sí, preguntan, sí. pero tú no bebes, Sí, pero ¿por qué sí, no sí. te tomas una copa? increíble. Y te piden justificación. Pero hasta ese punto está normalizado, en plan, te están Sí. preguntando, pero tú ¿por qué no te drogas? Claro. Totalmente. Eso que lanza el mensaje de que no lo hagáis, por favor, no digáis nunca, los que seáis consumidores sociales, nunca digáis eso, porque puede estar ante una persona que esté en un momento de que lleve 6 meses, 1 año, 2 años sin consumir. Y entonces, a mí me ha pasado, llevo 7 años sin consumir, y he ido a bodas, y he ido a fiestas, y por supuesto, porque es que es otro mundo, o sea, se puede uno pasárselo bien sin consumir, o sea, es una realidad. Entonces, Totalmente. tened cuidado porque si se lo decía a cualquier persona que a lo mejor no bebe, pero no digáis eso porque Y es también una yo ansiedad mando a una importante. reflexión, ¿no? Esas personas que hagan esos comentarios, ¿no? De, pero hombre, pero tómate una nada más. ¿Por qué hacéis esas preguntas? ¿Por qué necesito que la persona que no está consumiendo consuma? ¿Qué es lo que me pasa a mí con ¿Qué es eso? lo que estoy tapando yo con eso? Me siento mal por consumir. ¿Quiero que me acompañen a beber alcohol? Claro. Efectivamente. Y totalmente, con el tema de la sociedad, eso. Te dicen, métete una copita, pero no te dicen, tómate una rayita, si no pasa nada. Métete una rayita. También. Fúmate un porrito que no pasa nada. hijo. Pero Acompáñame. el alcohol es Pero que es con la legalización de la Exactamente, sustancia. exactamente. Entonces, cuando se ha hablado de legalizar otras drogas, nada, legalizarlo todo. Porque esto va a ser increíble. Sí. O sea, legalizarlo todo porque a ver cómo acabamos. Pero está muy normalizado. El tema del alcohol es algo que yo creo que, vamos, es una problemática muy común, muy común. Al final, ¿qué pasa? Que el sistema como nos quiere distraídos, que no miremos dentro el Exacto. poder que tenemos dentro y la presencia que tenemos dentro de nosotros. Yo ahí sí que lanzo una reflexión y ya no sé si a modo de cierre, Sí, pero sí. el trabajo personal, o sea, y yo lo puedo decir porque aparte de ser psicóloga yo lo he hecho, ¿no? Pero de verdad os invito a que os conozcáis a vosotros mismos, que indaguéis en vuestro pasado, que sanéis vuestras heridas, porque eso os va a dar una liberación, un poder, una paz interior brutal. De verdad, o sea, cuando lo consigáis, vais a mirar atrás y vais a decir, ha merecido la pena. Y yo de verdad que invito a todo el mundo, y lo digo, y yo lo digo públicamente, yo sigo yendo a terapia y seguiré yendo seguramente toda la vida. Y es algo que a mí me da muchísima paz y me da el poder de controlar mi vida, de dirigir mi vida, porque al final cuando echamos
la vista y no queremos ver nuestros problemas, van a seguir estando ahí, porque es que sí, Siempre van a estar. Siempre va a haber Entonces, cosas. tarde o temprano va a salir por Porque cualquier sitio. conciencia ganada no se pierde, tanto por abajo como por Totalmente. arriba. Y también muchísima también humildad, ¿sabes? Porque al final tú estás viendo a una persona que tú estás poniendo a él una confianza para que ayúdame a esto. Entonces, eso hay que hacer falta también humildad, Sí, un mínimo de humildad. Totalmente. Pues para cerrar también, la pregunta que hacemos siempre, la última, la hacemos ya porque ha sido un pedazo de podcast y esto es, no vamos a Yo ya te lo he poner... dicho, El ¿no? espectáculo. No vamos a poner parte 1 en el título, pero esto es la parte 1, Rocío. Yo O sea, encantaba de charla, a mí me encanta hablar de psicología. Es que me Antes de que apasiona. acabe este año tienes que venir otra vez, mínimo una vez más. Cuando queráis. Muchas gracias. La pregunta que hacemos siempre, básicamente, que bueno, ¿qué le dirías a esas personas que pueden estar viéndonos, que están en ese momento en el que saben que necesitan ayuda, pero es que es tan importante eso, dar ese paso, ¿qué le dirías? Bueno, primero hablando de la emoción del miedo, ¿no? El miedo lo vamos a sentir, pero el miedo hay que transitarlo. Y la única forma de transitarlo es enfrentarnos a eso que nos da miedo, ¿no? Entonces, de verdad, yo os animo que muchas veces la gente piensa que ya terapia va a ser peor, ¿no? Porque al final va a remover cosas y es verdad que va a haber partes, ¿no? En las que, bueno, pues te sientas más perdido, más perdida, con esos sentimientos que no queremos sacar. Pero, ¿y cuando transitas todo eso? ¿Y cuando La sueltas paz. todo eso? Esa paz interior, ¿no? Esa esperanza, ¿no? De poder salir adelante, de poder tener otra vez emoción e ilusión por las cosas. Yo de Vivir, verdad- no sobrevivir. Totalmente, ¿no? Y es verdad, y la vida es complicada, esa es la realidad. O sea, yo eso de que la vida es muy bonita, sí, la vida será muy bonita, pero también la vida es muy complicada. Y yo digo que si podemos tener ayuda y combatir las cosas acompañadas, ¿por qué tenemos que hacerlo en soledad? Y eso es súper importante. Muchas veces, ¿no? Queremos, también por nuestras creencias, ¿no? No, yo puedo con esto, yo puedo con esto. ¿Pero a qué precio? Ya. ¿A qué precio? El pedir ayuda nos cuesta trabajo también, Cuesta muchas veces mucho pedir por nuestro ego. Sí, porque hay gente también que lo vive como un fracaso, ¿no? Exacto. O ese miedo también a mostrarse vulnerable. Que pedir ayuda nos creemos que significa que yo no puedo, Exacto. Es que no somos autosuficientes. que somos personas y nos ayudamos entre toda la sociedad y Todo vamos el para mundo, adelante, ¿sabes? Todo el Normal. mundo Y todo el mundo necesita. necesita ayuda en un momento de su vida. Entonces yo lo digo, a las personas se lo digo, no mereces seguir así, ¿no? Tú necesitas y mereces ese apoyo, esa ayuda, esa felicidad, esa esperanza, ¿no? Entonces, date esa oportunidad, regálatelo. Vale, Totalmente. la última pregunta que tengo que hacer, porque ha salido ahora mismo esto, es el tema de cuando una persona se regocija en el malestar, ¿vale? Tiene como apego al malestar y entonces hay una frase que es: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Ujú. ¿Qué me diría de esa frase para cerrar ya sí que sí? Y que le diría eso a personas que les pase eso, que en plan están pensando, pobrecito de mí, y caen en ponerse así, en modo víctima, Víctima. como se dice, Mm. que es otra parte de otro proceso del Claro. momento, hasta que pueda pedir ayuda, pero... ¿Cómo te puedes quitar esa nutrición de victimismo? Primero hay que ver qué beneficio estoy obteniendo en esa postura, porque normalmente siempre hay un beneficio, ¿no? De cuidado, de llamar la atención, de evitar enfrentarme a... O sea, cuando una persona está en esa esfera de víctima, Es ¿no? como cascarón de huevo. Siempre hay un beneficio, ¿no? De qué estoy consiguiendo quedándome en esta postura, ¿no? Quedándome en esto, ¿no? Pero ahí poco se consigue, pero bueno. Poco se consigue, pero bueno, hay gente que obtiene beneficios en eso. Son manipuladores, Ujú. realmente. Entonces, ¿cómo salir de ese ciclo, no? Es que ahí hay que hacer un balance, ¿no? Porque muchas veces, y hablamos mucho, ¿no? Los psicólogos de poder permitirnos sentir emociones, ¿no? La tristeza. Pero claro, ¿cómo hacer para no quedarnos en esa tristeza? ¿no? Exacto. Y yo siempre digo que hay que ir en los dos caminos. Es decir, tengo que permitirme sentir esa tristeza, ¿no? Sentir esa compasión por mí mismo, pero a la vez ir andando a, ¿vale? ¿Cómo voy a hacer que esta tristeza sea cada vez más sostenible? Pueda, ¿no? Sobrellevarla. Porque, por ejemplo, en temas de duelo, la tristeza no desaparece. O sea, cuando tú has perdido un ser querido, esa tristeza no va a desaparecer nunca. Pero sí puedo hacerla más sostenible. Entonces, ¿qué cosas puedo ir andando? ¿Qué cosas puedo ir haciendo para conseguir que esa tristeza sea más Es llevadera? que queremos en esos momentos como solucionarlo todo así. Sí, Y eso Lo es que imposible. hablábamos antes, la terapia La impaciencia. es muy larga, Eso es realmente. imposible, claro. sí, la impaciencia. Muchísimas Rocío. gracias. A vosotros. Rocío. Encantada. Ha sido increíble, ¿eh? Este podcast, vaya contenido que hemos tenido. La Yo verdad encantada. que
A mí me gustaría que hubiera un segundo podcast con Rocío y un tercero si ella quiere. Hombre, porque- claro, yo por supuesto, tenemos muchos Sí, sí, temas sí, sí. de los que hablar. O sea, que si a alguien le gusta un tema en concreto, pues que... Hemos En hablado- las redes sociales, el contacto de Rocío lo vamos a dejar si necesitáis cualquier tipo de ayuda, ya habéis conocido un poquito, en la descripción del vídeo, ¿vale? Redes sociales no vais a encontrar porque soy anti redes sociales. Nada más que encontraréis mi página Hay que hablar web. de las redes sociales, hay que hablar, es que tienes que venir a ver, Rocío. Entonces, Pero eso, la página web sí la te damos podéis la página web ahí en la están mis contactos, etcétera. perfecto. Muy Muchísimas bien. gracias. Gracias, Nada, Rocío. gracias a vosotros, me encantaba. Vale, Rocío.